Advertencia: este episodio es altamente inclusivo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viva la Vida, ya episodio número 16, si no estoy mal. Y nada, qué increíble tenerlos acá. Qué increíble, no sé dónde están escuchando. Puedes estar escuchando el episodio desde Spotify o desde YouTube o incluso Google Podcast. Nos puedes encontrar allí. Entonces, donde sea que estés escuchando este episodio, eres bienvenido. Únete con confianza y comparte. Si esto te ha ayudado, si te ha gustado, si te ha inspirado, si te ha cambiado, si no sé, si te ha dejado una espinilla por ahí metida en el ojo, puedes compartirlo. Puedes compartirlo. Es la mejor manera en que las personas pueden ayudar a este programa. Así que nada, bienvenido y ¿qué les parece si comenzamos este nuevo episodio? Eh, la otra vez estaba leyendo mi Biblia y encontré un pasaje que me encantó y hoy quiero compartirlo con ustedes. Sin embargo, solo voy a leer una parte ahorita y más adelante voy a leer el resto, ¿no? Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. ¿Qué? Creo que nunca había, sí había leído Primera de Timoteo, pero nunca le había puesto cuidado a esto. De hecho, nunca he escuchado a nadie, honestamente y humildemente, nunca he escuchado a nadie hablar sobre este pasaje. Sí, es verdad. Y es interesante porque se trata de una carta pastoral. Pablo le escribe eh, seguramente a Timoteo, su discípulo, esta carta, primera y segunda de Timoteo, y escribe otra a otro discípulo llamado Tito, y son consideradas como cartas pastorales. Y es muy interesante porque Pablo lo que dice, por lo menos aquí empezando su primera carta a Timoteo, es: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. No sé, creo que nunca he hablado sobre la Biblia, ¿no? Y no sé, es que empecé a investigar un poco, a desarrollar lo que hoy voy a hablar, y me causó tanta curiosidad y tanta... Me puso como esa espinilla. Sí, sí, algo que me incomodó a llevar este episodio a cabo. Y cuando investigaba sobre esto, o bueno, no investigaba, sino encontraba otras cosas más que, wow, me dejaron como, ¿qué? Entonces, seguramente, así como el más importante, puede que vengan más episodios relacionados, como puede que no, como puede que vengan episodios relacionados acerca de esto, pero no seguramente próximamente, sino después, no sé, aún lo estoy meditando porque vaya, me encantó. Y hoy quiero empezar desde desde un punto interesante que todos conocemos, y es la iglesia. La iglesia primitivamente, o por lo menos en sus inicios, llegó, como todos sabemos, o como muchos por lo menos saben, a formar parte del Imperio Romano. Y fue con el emperador Constantino con el que la religión
hizo más, ¿cómo decirlo? Tomó lugar en el Imperio Romano. Y no como objetivo de persecución, sino como esa religión del imperio. Llegó a formar parte del imperio. Llegaron con esto a eliminar todo paganismo del imperio y fue formalizada esta religión del cristianismo como religión del imperio romano. Entonces creo que muchos ya conocen eso, por lo menos por encimita, pero hoy no voy a hablar de sus inicios en Roma, de la iglesia en el inicio de la iglesia en Roma, sino que la llevó al poder. Tiempo después de que es normalizado, el imperio se llega a dividir en lo que sería la parte oriente y la parte occidente. La parte oriente sería conocida su capital como Constantinopla, pero la parte del occidente sería conocida como Roma, seguiría siendo su capital. Y muchos años después, antes de la caída de este gran imperio, Roma reclama ser la capital de la iglesia. Y el obispo de Roma reclama el trono de la autoridad sobre el mundo cristiano. ¿Qué pasa? No era el único obispo. Habían más en Constantinopla, seguramente en Alejandría y seguramente en Antioquía, pero es el de Roma el que empieza a tomar a reclamar la autoridad, ¿no? Sobre el mundo cristiano. Entonces, la iglesia va ganando prestigio, va ganando poder y reclama el trono de autoridad en el mundo cristiano. El Papa, perdón, no la iglesia. Empezamos muy bien. Entonces el Papa va ganando prestigio y poder y reclama el trono de autoridad en el mundo cristiano y empieza a ser reconocido como cabeza de la iglesia en Europa. En Europa. Entonces la autoridad de la iglesia empieza con el tiempo a ser semejante al imperio, a la misma autoridad del imperio. Entonces en la iglesia solo un hombre tenía el poder absoluto, así como en el imperio. Pero los obispos gobernaban iglesia. Y adivinen qué, creo que es algo que pues no nos es oculto ahorita y es, solían abusar del poder, de su autoridad. Y llega tanto la autoridad del obispo de Roma a ser tan famosa y a ser tan, no sé, a tener tanto poder, que en Roma no hay emperador que haga sombra al Papa. Y cada vez el sentimiento de lealtad al Papa empezó a crecer aún más que la lealtad al emperador. Entonces años después va a empezar la famosa caída de Roma. Pero van a haber ciertas consecuencias o causantes, ¿no? Que lo van a generar. Y quiero mencionarte unas cuantas. Por lo menos 5. La primera, literal, va a ser un poco de puntos. No quiero sonar tan punto, pero me gustaría ser más orgánico, pero creo que tomé tantos apuntes que si lo digo orgánico, le mocho la mitad del tema. Así que advertidos, ¿no? Entonces, la primera causante, por lo menos, de la caída del Imperio Romano va a ser la decadencia moral y política. Entonces, gobernantes llevaban una vida inmoral y la política se convirtió en abuso del poder. Después de Constantino, el imperio fue invadido regularmente por bárbaros. Ahora, bárbaro eran así llamados estos pueblos que estaban en las fronteras y fuera del imperio, pero no eran cualquier población, se referían así más que todo a
poblaciones que no eran muy civilizadas. Entonces estos hombres empezaron a querer y a codiciar las riquezas de Roma. Y porque, seamos sinceros, en el imperio llevaban vidas tranquilas. Empezaron a tener, no sé, alimento, ganado. Era un imperio muy próspero. Y esa misma prosperidad llegó a la calma y a la tranquilidad de la vida de los ciudadanos. Entonces los bárbaros empiezan a codiciar estas riquezas y empiezan a invadir Roma. Empiezan a ir por acechar básicamente las riquezas imperiales. Deseaban la vida tranquila del imperio. Entonces, ¿qué ocurrió? Y es que llevaban tantos años en paz en el imperio que toda su estrategia militar que por años y años habían manejado y que les había funcionado iba cada vez más en decadencia. Ahora, ¿por qué? Pues porque habían vivido años de paz. Era un imperio tan poderoso que en cierta parte ya no llegaban a meterse con ellos. No todo el tiempo, obviamente. En ciertas temporadas. Y esto llevó a que muchos de los militares y soldados dejaran, sí, como esta parte militar de sus vidas, este lado militar, y se empezaran a organizar más en sus vidas como cotidianas y familiares. Se volvieron, pues básicamente se volvió inferior en guerra el imperio. En cambio, los bárbaros que los invadían, pues eran más intrépidos y aptos para la guerra, ¿no? Es incluso tal su, su manera de pelear y la decadencia del combate romano que muchos de los comandantes militares eran bárbaros. O sea, imagínate. A esto hay que añadirle también que hacia los finales del imperio empezaron a formarse muchas guerras civiles. Entonces se daban por los distintos pretendientes al trono que querían este poder absoluto, ¿no? Ahora, no era de herencia, hubo muchos reyes y gobernadores, no reyes, gobernadores que, que sí llegaron por su linaje, ¿no? Por esta un poco corrupción, que llegaron al trono, pero normalmente estos emperadores eran elegidos en el campo de batalla, porque cada provincia como que presentaba a su candidato. Entonces peleaban y ganador se iba al poder, ¿no? Entonces, básicamente una mezcla de eso y que al final, o pues sí, hacia los finales, hubo dos ataques a Roma que no pudieron invadir y una tribu pequeña de germanos bajo el rey Odoacro, aún se me dificulta pronunciarlo, tomó posesión de Italia, destronando al joven emperador que había en ese momento, Rómulo Augusto. Entonces, este hombre se nombró rey de Italia y el imperio romano, por lo menos la parte occidental, desapareció. Ya. Yeah. Porque, bueno, Roma ya había sido saqueada y los bárbaros, como les digo, reclamaban más tierras y autoridad en Italia. Seguramente que años atrás se les había quitado por el crecimiento y el poder del mismo imperio. Y, y porque ¿qué tiene que ver todo esto, no? Sí, estoy hablando de la iglesia. A ver, Nicolás. Y es que mientras el imperio desaparecía, la iglesia vino a ser el guardián de lo que quedaba de la vieja civilización. Por tanto, el Papa llegó a tener gran prestigio y autoridad.
ya sabes, pues estos momentos en que vivía en Italia y gran parte de Europa Occidental, pues básicamente estaban en el caos. Pero entonces el papado vino más o menos a llenar ese vacío ofreciendo cierta medida de estabilidad. Es incluso tal que en uno de sus saqueos a Roma, uno de los papas, León X, si no estoy mal, no impide el saqueo porque era muy grande el ataque, era de tal magnitud que no podía impedirlo, no pudo, pero se atrevió a ir a hablar con aquel que había enviado a los saqueadores. Que no recuerdo el nombre, no lo anoté, discúlpenme. Pero aunque no impidió el saqueo, la historia dice que pudo haber sido mucho peor si no hubiera sido por las agallas de pronto de este hombre a ir a hablar con aquel que atacaba. Y asimismo al final del imperio, cuando desaparece el imperio occidental. Esta fue la principal razón por la que los papas de la Edad Media llegaron a tener un poder que nunca tuvieron los patriarcas de Constantinopla o Antioquía o Alejandría. Entonces después va a venir lo que es la época de la Edad Media, ¿no? La iglesia medieval. Porque entonces empezó ahí a crecer más que todo esto del papado. Ya. Su fama, no sé, su autoridad, su poder. Y también voy a comentar lo que llevó a que, lo que, lo que llevó a su crecimiento. Estoy muy trabado hoy. Y fue que una de ellas es que tenían poder para ejercer justicia. El espíritu general del papado al principio de la Edad Media era ya a favor de un buen gobierno. Entonces tenían poder para ejercer justicia y la hacían, valga la redundancia, de una manera justa. Uh-huh. Otra de ellas fue como el gran establecimiento y firmeza de la estructura monárquica que ejercía la iglesia. Pues los gobiernos, aparte no de la iglesia, sino los gobiernos como seculares, voy a llamarlos, cada vez se la pasaban más y más en guerras. Cada vez las rivalidades entre estos gobiernos estaban en marcado contraste con la firmeza del gobierno de la iglesia. Gobiernos se levantaban y caían, se la pasaban peleando y tumbaban gobiernos, levantaban otros, mientras la iglesia crecía en poder y autoridad con un sistema de gobierno monárquico que habían establecido por años. Y mientras caían y subían gobiernos, la iglesia se mantenía. Y eso fue una de las causantes que llevó a su crecimiento, a que tuvieran más autoridad, a que tuvieran más poder. Y otra, que me hizo reír un poco, es que hubo muchos fraudes medievales. A estos se les conocen como ciertos documentos en los que reclamaban autoridad suprema por parte del Papa de Roma sobre la Iglesia Universal. Entonces ponían cosas que la Biblia no declaraba y cosas como, no sé, fraudes y mentiras no fundamentadas para reclamar la independencia de la Iglesia del Estado y la inviolabilidad del clero en todos sus rangos. Entonces ninguna corte podía juzgar en cuestiones pertinentes al clero o a la iglesia. Entonces hacen estos papeles tipo fraude para que nadie los toque. Y para subir a reclamar
sí, esta autoridad suprema sobre la Iglesia Universal. Ujú. Pero entonces alrededor de 150 años después del papado, el Papa llegó a tener un poder casi absoluto. Y no solamente en la Iglesia, sino sobre las naciones de Europa. Fue tanto el poder que alcanzó que llegaba a tener autoridad sobre países, no solo sobre Iglesia. Y es durante el papado de Gregorio VII quien que tiene aún más poder. Pues este papa es conocido por colocar a la Iglesia por encima incluso del gobierno. No pretendía abolir gobierno, no quitarlo, pero el gobierno, aunque sí tenía poder todavía sobre el pueblo, tenía que pasar bajo la jurisdicción del reinado espiritual. Ya saben. Entonces sí, gobierno podía seguir mandando en pueblo, podía tomar decisiones, pero bajo la jurisdicción de la iglesia. Entonces años después nace toda la religión del Islam. Se viene a ver como en peligro la iglesia católica de Roma. Y entonces una de las maneras con las que empiezan a defenderse de esta religión, empiezan a originarse las cruzadas. ¿Y cuál fue eso que, no sé, que tenían en relación con la iglesia las cruzadas? Es que de esta manera la iglesia demostraba poder sobre príncipes y naciones. Sí, con ejércitos de, ya saben, cristianos. Posesiones y riquezas aumentaban. Y obviamente, obispos y papas adquirieron más poder, arrogancia y ambición. Ujú. Pero esto solo nos lleva a un camino y es todo esto de cruzadas, autoridad, poder, ambición. Nos estaría dando lugar a esa preparación del camino de lo que llegaríamos a conocer como la reforma. Les estoy contando todo asquerosamente, pero espero que me entiendan. Entonces, fue con esto que personas como Martín Lutero en 1517 va a ir a las puertas de Wittenberg, conté, no sé cómo se pronuncia, a colocar las 95 tesis de la Reforma, con las que luchaba principalmente con la autoridad del Papa y contra la venta de indulgencias, que era algo que se había expandido por toda la iglesia. Y ahora, ¿por qué contra la autoridad del Papa? Pues en la iglesia el Papa tenía la palabra final. Ya. Apague y vámonos. Pero ¿qué pasa? El Papa, junto con el magisterio de la iglesia y los concilios que tenían estos, que eran como concilios para, no sé, para esto de la teología y para la interpretación bíblica, tomaban lugar para esto. Y eso hizo que fueran los únicos exclusivos para definir y establecer dogmas. Entonces, sí, solo estas dos constituciones no, concilios de los magistrados, los mismos concilios, valga la redundancia, y el Papa eran los únicos para interpretar lo que era la Biblia. Y entonces la iglesia, o por lo menos el papado, habían sustituido esta autoridad de la Biblia por la autoridad de la iglesia. Ahora, la autoridad de la Biblia y sus palabras, sus enseñanzas, dependían de la autoridad de la iglesia.
Entonces, enseño lo que quiero que diga la Biblia. Enseño no lo que está, ya saben, sino lo que yo quiero que diga para poder alcanzar poder y autoridad sobre naciones. Y ahora la Biblia se tiene que someter a lo que estoy diciendo. Entonces hombres no podían ir a la Biblia. El pueblo no puede ir a la Biblia. Las personas no podían acercarse a la Biblia. Porque esta podía ser solo interpretada por cánones romanos. Y una de las cosas que ayudó la reforma, o por lo menos uno de sus principios, uno de los principios de la reforma pelea es la religión bíblica. Y básicamente consta en que la reforma trajo de nuevo la Biblia al pueblo y puso sus enseñanzas sobre un trono de autoridad. La Biblia determina cómo hacemos las cosas. Ya puedo volver a leer lo que les había leído en un inicio. Dice 1 Timoteo 1:8: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Y me encanta lo que sigue. Sigue diciendo el versículo 9: es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Vaya, ¿no? Qué fuerte. Pero lo único que todo esto me llevaba a preguntarme es: ¿para quién es la Biblia? Y me encanta porque dice: la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Y no sé, por años, tristemente, vemos que aquellas personas que determinaron como las personas correctas terminaron usando la Biblia incorrectamente, haciendo que la Biblia se vea como un libro malo, haciendo que la Biblia se vea como un montón de palabras amontonadas para condenar. Y vas a decir: pero Nicolás, mira lo que acabas de leer. O sea, mira, o sea, la Biblia, ¿qué le pasa a la Biblia? ¿Cómo así que es para los transgresores, rebeldes, desobedientes, pecadores? Para los que no consideran nada sagrado, los que profanan lo santo, para quienes matan a su padre o a su madre, cometen otros homicidios, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican homosexualidad, los que trafican esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas. ¿Es tan desgastante la Biblia? ¿Es tan denigrante? ¿Es tan, no sé, condena? Pero mira que Pablo no está condenando. Por lo menos el autor de lo que estoy leyendo no condena. Ni siquiera divide a las personas por grupos étnicos o las categoriza según el pecado que hayan cometido, ¿no? Podemos ver de todo en estos dos simples versículos. Porque vaya, muchas veces sí condenamos, ¿no?, al homosexual.
Vaya, wow. Pero ¿qué me dices de esta? De los que no cumplen sus promesas. ¿Qué me dices de los rebeldes? ¿Qué me dices de los que no creen en Dios? Es curioso que para estas personas como yo, para estas personas, dice la Biblia que es para estas personas que fue hecha la Biblia. Porque acá no se trata de quién cometió el pecado más grande. Aquí no se trata de quién está peor condenado. Aquí se trata de accesibilidad. Pablo no está mencionando a solo un grupo de la población. Pablo nos menciona a todos. Porque sí hay una cosa que trae pecado. Y más allá del pecado que hayamos cometido. ¿Saben? Me molesta cuando una persona me dice, ay, es que, perdón por lo que le voy a decir, pero es que hice esto. Y hoy las personas de hoy no hablan por miedo a ser juzgadas. Porque parece que hay pecados menos perdonables que otros, menos pasables. Pero Pablo no dice, hey, este pecado es más grande que este. Todos son lo mismo. Y como te digo, no es cuestión de qué pecado hayas cometido. Todos hemos cometido. Lo cierto es que pecado, sea cual sea, trae dos cosas. Culpa y vergüenza. No, yo no me siento culpable, Nico. No siento vergüenza por lo que hice. Me siento más libre. Me siento yo. Ok. Pero la verdad es que la palabra es para esto. No para el pecado que hayas cometido, sino para la consecuencia que trajo el pecado. La palabra no condena al pecador. La palabra trata de liberarlo de aquello que trajo el pecado. Y quiero leerte otro fragmento. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. No sé qué has cometido. Y perdón si es grosero, pero no me interesa saberlo. Lo único que quería que supieras hoy es que aquí está la palabra. Y es para mí. Y es para ti. Es para todos. Porque culpa y vergüenza pueden ser totalmente profundas en nuestra vida. De pronto no las sentimos, pero de pronto ya las normalizamos. ¿Saben? Porque la palabra no fue escrita para endulzar oídos. Fue escrita para atravesar corazones. No hay mejor cura que la palabra. No hay otra salida de aquello que nos mata y nos aleja de Dios que el mensaje de salvación. ¿Saben? No podemos seguir dando curas superficiales ante la herida mortal del pecado. Porque como te digo, no es el pecado que hayas cometido, es lo que genera y es la culpa y vergüenza en cada uno de nosotros. Es mortal, pero la palabra es penetrante como espada de doble filo. Deja al descubierto nuestros pensamientos
y deseos más infinitos. Nos da libertad. Nos da libertad para ser transparentes, para ser genuinos, para poder vivir, no por terciarios, sino en un cara a cara con su autor. Y es una de las cosas que trajo la reforma. Y es sola escritura. Y es que no podemos tomar y creer algo y justificarlo después con la Biblia para que nos crean. Sino tomar la Biblia y a partir de ahí hacer. No es para que personas que se sienten santos y totalmente correctos ante los ojos de Dios se acerquen más y puedan hablar y condenar y salvar al mundo de su perdición. No es para que la Biblia sea para todos, donde las personas puedan tener un encuentro con Dios, no por medio de terciarios, no tan místicamente. La Biblia es ese libro que trae lo divino a lo cotidiano. Y si crees que nunca has sido apto para leer la Biblia por lo que has hecho, porque otros dijeron, no, no eres apto. Vuelvo a preguntar para quién es la Biblia. ¿Para los que hacen lo correcto o para los que no? ¿Para el santo o para el que acepta su condición de no santidad? ¿Saben? Creo que la Biblia es para todos. Yeah. Solo quería responder esa pregunta. Sí, me tomó todo un episodio para responderla, pero la respondí. Espero que estén muy bien y que todo vaya mejorando. Hasta la próxima. Chao.